Es posible que una mujer rechazada por todos, atrapada en una vida de la que parecía no haber salida, se convierta en la pieza clave para la salvación de la humanidad. Hoy vamos a descubrir la historia de Rahab, pero no como te la han contado siempre. Vamos a viajar al interior de una ciudad condenada para ver cómo un simple hilo rojo se convirtió en el puente entre la muerte y una gloria eterna. Bienvenidos a Leyendas Bíblicas. Lo que estás a punto de presenciar en los próximos 26 minutos es un viaje profundo por los misterios de la redención. Quédate hasta el final, porque la revelación que descubriremos sobre el linaje de esta mujer cambiará para siempre la forma en la que ves tus propios errores y tu futuro. Antes de que las murallas comiencen a caer, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Aquí rescatamos las verdades más poderosas de las Escrituras para transformar tu fe. Dale me gusta si tú también crees que Dios tiene el poder de escribir un final glorioso, incluso en las historias más rotas. Comencemos en las sombras de la imponente Jericó. En los anales milenarios de la historia bíblica existe un nombre que se susurra con una mezcla de asombro y quizás una pizca de incomodidad. Un nombre que en las manos del lector casual podría ser fácilmente ignorado o pasado por alto con una velocidad casi imperceptible. Sin embargo, en la profundidad de su relato, este nombre resuena con una potencia transformadora que desafía toda lógica humana. Hablamos de Rahab. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que una mujer cuyas circunstancias la relegaban al margen más oscuro y despreciado de la sociedad, cuyo oficio era un símbolo de condena en la moral de su tiempo, llegara a convertirse en una figura central, en una heroína de la fe, cuyo valor y perspicacia cambiarían el curso de la historia, y aún más asombroso, en una antepasada directa del Mesías prometido? Esta no es una simple anécdota de supervivencia en una era de guerras antiguas, esta es una odisea espiritual, un tapiz tejido con hilos de redención que desafía cada una de nuestras preconcepciones sobre el propósito divino y los caminos misteriosos que Dios elige para manifestar su gloria. Imaginen, por un momento, la cruda realidad de su existencia. Rahab no nació en la opulencia de un palacio, ni bajo la luz benevolente de la ley mosaica. Su cuna fue el polvo y la piedra de Jericó, una ciudad que la utilizaba por su profesión, pero la relegaba al ostracismo. Ella era una mujer en la periferia, una figura casi invisible para los registros oficiales, pero paradójicamente una que poseía una visión singular. Ella percibía las grietas en el esplendor de Jericó y escuchaba los vientos de cambio que los poderosos preferían ignorar. Hoy, aquí en Leyendas Bíblicas, nuestro propósito es desenterrar esta narrativa del polvo de los siglos, limpiarla del velo del prejuicio y permitir que su verdad resplandezca. Vamos a adentrarnos en las entrañas de una ciudad condenada para desentrañar cómo un humilde trozo de tela, un simple hilo de color escarlata, se transformó en el mapa secreto de la gracia incondicional de Dios. Si en algún momento de tu vida te has sentido indigno, si tu pasado te persigue como una sombra ineludible, o si crees que tus errores han cerrado definitivamente las puertas a un futuro glorioso, te imploro que permanezcas con nosotros hasta el final de este viaje de 26 minutos. La revelación que aguarda al cierre sobre el linaje de Rahab no solo te sorprenderá, te transformará. Antes de que las murallas de la duda comiencen a desmoronarse, te extiendo una invitación especial. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora a Leyendas Bíblicas y activa la campana de notificaciones. Aquí no solo contamos historias, desenterramos verdades ancestrales que tienen el poder de restaurar, revitalizar y redefinir tu fe en el presente. Dale me gusta si tú, al igual que Rahab, crees firmemente que Dios es el artista supremo, capaz de pintar capítulos de gloria en el lienzo de vidas que el mundo ha dado por perdidas. Comencemos pues nuestro viaje
hacia las imponentes y ya tambaleantes murallas de Jericó. Jericó no era simplemente una ciudad, era una declaración, era el orgullo inquebrantable de Canaán, una joya estratégica en la encrucijada de rutas comerciales cruciales. Sus muros dobles, construidos con piedras monumentales, se alzaban desafiantes bajo un sol abrasador, proyectando sombras imponentes que se estiraban sobre las dunas del desierto. Para cualquier mente estratégica de la época, Jericó era el epítome de la invencibilidad, un coloso inexpugnable. El aire dentro de sus laberínticas calles era una sinfonía de sensaciones, el aroma penetrante de especias traídas de Oriente, el dulzor del incienso quemándose en templos paganos, el salobre olor a sudor de mercaderes y camellos, y el murmullo constante de un comercio que, día y noche, traía riquezas y noticias de rincones lejanos del mundo conocido. Pero tras esa fachada deslumbrante de prosperidad y poderío, Jericó ocultaba una profunda corrupción. Era una ciudad que lentamente se estaba pudriendo desde su núcleo espiritual. La moral se había desvanecido hacía incontables generaciones, y la adoración de ídolos y prácticas paganas dominaba cada plaza, cada hogar, cada corazón. Fue en este entorno de opulencia superficial y decadencia moral donde nuestra protagonista, Rahab, vivía su compleja existencia. Su hogar no se erigía en el centro neurálgico del comercio, ni en los lujosos barrios de los dignatarios. Su morada, casi como una declaración silenciosa de su marginalidad, estaba intrínsecamente incrustada en la imponente estructura de la muralla misma. Una ubicación que, aunque era un símbolo de su condición social, también se revelaría profética. Desde su pequeña y humilde ventana, Rahab tenía una vista privilegiada del vasto y polvoriento valle del Jordán, una arteria vital que conectaba mundos. Desde allí, veía las caravanas aparecer como fantasmas en el horizonte y desaparecer en la distancia, cada una de ellas cargada no solo de mercancías, sino también de historias, de susurros de gentes lejanas. Ella escuchaba, con una agudeza que escapaba a los oídos de la élite de Jericó, los rumores que el propio rey intentaba silenciar. Hablaban de un pueblo de esclavos que había escapado milagrosamente del imperio más poderoso, Egipto. Hablaban de un Dios invisible, sí, un Dios que no se confinaba en ídolos de piedra o templos fastuosos, sino que se manifestaba en una columna de fuego, en un mar que se abría en dos. Hablaban de reyes gigantes y ejércitos poderosos que caían como espigas secas ante el paso de este misterioso pueblo hebreo. Mientras los demás ciudadanos de Jericó, ciegos por su arrogancia, se reían de estas fábulas o simplemente reforzaban sus puertas de bronce con más celo, en el corazón de Rahab algo mucho más profundo se estaba gestando, una insatisfacción latente. Ella conocía íntimamente el vacío que dejaban los placeres fugaces, el peso aplastante del desprecio social. ¿Cuántas noches, al cerrar su ventana, mientras la ciudad dormía en su complacencia, su alma clamaba a un cielo desconocido, anhelando una liberación que fuera más allá de las cadenas físicas? Ella no buscaba meramente sobrevivir, ella ansiaba pertenecer, ser parte de algo que fuera auténtico, sagrado, eterno. Y en esa búsqueda silenciosa, sin saberlo, se estaba preparando para un encuentro divino. Su historia es el testimonio conmovedor de que Dios no busca personas perfectas, ni siquiera en lugares santos. Él busca corazones sedientos de verdad, incluso en los rincones más áridos y profanos. La caída de los muros de Jericó, el evento más monumental de esa era, no comenzó con el sonido de las trompetas. Comenzó, paradójicamente, con un acto de fe silencioso en el corazón de una mujer que decidió que su pasado no definiría su futuro, ni sería su tumba. La tarde en que dos extraños llamaron a la puerta de madera gastada de Rahab. El aire en Jericó parecía haberse vuelto más denso,
cargado de una electricidad invisible que solo aquellos con el alma alerta podían percibir. Estos hombres no eran los clientes habituales que buscaban refugio en los placeres efímeros que la ciudad ofrecía. Sus ojos no reflejaban lujuria ni cansancio comercial, sino una determinación gélida y una fe que emanaba de una fuente que Rahab nunca antes había conocido. Eran los espías enviados por Josué, hombres que cargaban sobre sus hombros la responsabilidad de reconocer la tierra que su Dios les había prometido. Al recibirlos bajo su techo, Rahab no estaba simplemente ofreciendo hospitalidad a dos viajeros, estaba abriendo las puertas de su vida a una realidad espiritual que pronto consumiría todo su mundo conocido. Cuando los soldados del rey de Jericó, alertados por los susurros de los informantes, golpearon con violencia su puerta exigiendo la entrega de los extranjeros, Rahab se encontró en la encrucijada más peligrosa y definitiva de su existencia. En ese instante de tensión absoluta, donde el miedo suele dictar las acciones de los hombres, ella tomó una decisión que desafiaba toda lógica de autopreservación. Eligió mentir a su propio monarca, arriesgándose a una ejecución inmediata por traición, con tal de proteger a los siervos de Jehová. Con una calma asombrosa, los condujo al tejado y los ocultó bajo los gruesos tallos de lino que se secaban bajo el sol, mientras desviaba a los guardias hacia las puertas de la ciudad. En ese momento de engaño estratégico, Rahab dejó de ser una habitante de Jericó para convertirse, en secreto, en la primera aliada del reino de Dios en esa tierra extraña. Bajo el manto protector de las estrellas, cuando el silencio regresó a las calles, Rahab subió al tejado para hablar con los hombres. Lo que pronunció en la penumbra no fue una súplica de clemencia, sino la declaración de fe más impactante de toda la era antigua pronunciada por una mujer gentil. Ella les confesó que sabía que Jehová les había entregado la tierra, porque el terror de este Dios invisible ya había doblegado el corazón de los cananeos. Al declarar que el Dios de Israel era el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, Rahab demostró una agudeza espiritual que superaba a los sacerdotes y sabios de su propia cultura. Allí, en la oscuridad del tejado, se forjó un pacto de sangre y esperanza. La señal de su salvación no sería un ejército, sino un simple cordón de color escarlata colgando de su ventana. Un hilo rojo que se convertiría en el único faro de vida en medio de la destrucción inminente que se cernía sobre Jericó. Durante 7 días interminables, Rahab fue testigo de una de las estrategias militares más inusuales y aterradoras de la historia. Cada mañana, el ejército de Israel emergía de su campamento para marchar en un silencio sepulcral alrededor de las murallas de Jericó. No había gritos de guerra, ni el choque de espadas contra escudos, solo el rítmico sonido de miles de sandalias golpeando el polvo y el eco sobrenatural de las trompetas de cuerno de carnero. En el centro de esta procesión, el arca de la alianza brillaba con un fulgor que parecía quemar los ojos de quienes la miraban desde lo alto. Rahab observaba cada vuelta desde su ventana, sintiendo cómo la tensión en la ciudad aumentaba hasta volverse insoportable, mientras sus vecinos se burlaban desde las almenas o se hundían en el pavor. Ella mantenía sus ojos fijos en ese hilo rojo que ondeaba suavemente al viento, recordándole la promesa que sostenía su vida y la de su familia. Al llegar el 7º día, la atmósfera en Jericó alcanzó un punto de ruptura. El ejército no dio una sola vuelta, sino 7, rodeando la ciudad como una serpiente que aprieta a su presa. Al finalizar la última vuelta, Josué dio la señal y el silencio fue desgarrado por un grito masivo que parecía provenir del corazón mismo de la tierra, acompañado por el estruendo ensordecedor de las trompetas. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la ingeniería y la física humana. Las murallas de Jericó,
Aquellas piedras monumentales que habían resistido asedios y siglos comenzaron a desmoronarse como si fueran arena seca. El estruendo fue cataclísmico y una nube de polvo grisáceo cubrió el sol, sumergiendo a la ciudad en una penumbra de muerte. Sin embargo, en medio de ese colapso total, ocurrió un milagro que quedó grabado para siempre en la memoria de Israel. Un pequeño fragmento de la muralla permaneció erguido, desafiando la gravedad y la destrucción. Era el lugar exacto donde colgaba el hilo escarlata. Ese trozo de muro no se mantuvo en pie por la calidad de sus cimientos, sino por la fidelidad de una palabra empeñada. Mientras el resto de Jericó era reducido a escombros y cenizas, la casa de Rahab se convirtió en un refugio de paz absoluta en medio del caos. Los mismos espías que ella había protegido fueron enviados para rescatarla de entre las ruinas, cumpliendo con el juramento sagrado. Al salir de los escombros, Rahab no solo dejó atrás las piedras caídas de su ciudad natal, sino que abandonó para siempre su antigua identidad de marginación. Fue llevada al campamento de Israel, donde no fue recibida como una prisionera de guerra, sino como una mujer cuya fe le había ganado un lugar entre los elegidos. Dios no solo la salvó de la espada, la redimió del estigma, integrándola plenamente a una nueva familia y a un propósito que trascendería su propia existencia y la de las generaciones venideras. La transformación de Rahab tras la caída de Jericó es uno de los testimonios más hermosos de la gracia restauradora de Dios. No se quedó en los márgenes del campamento israelita, ni vivió el resto de sus días como una extranjera tolerada. Su fe y su carácter la llevaron a ser plenamente injertada en la nobleza de la tribu de Judá. Se casó con Salmón, un hombre de gran influencia, y juntos fundaron un hogar basado en la misma fe que la había rescatado. De esta unión nació Boz, el hombre de gran valor que años más tarde mostraría la misma bondad y redención hacia otra mujer extranjera llamada Ruth. Es fascinante observar cómo la valentía de Rahab sembró las semillas de la compasión en su descendencia, creando una cadena de redención que prepararía el camino para el linaje más importante de la historia humana. El legado de esta mujer del muro se extiende mucho más allá de las crónicas de guerra del Antiguo Testamento. Cuando abrimos el Nuevo Testamento y leemos la genealogía oficial de Jesucristo, el nombre de Rahab aparece allí, brillando con una luz que desafía cualquier prejuicio religioso. Dios, en su infinita sabiduría, decidió que la sangre de una mujer de Jericó corriera por las venas humanas del Salvador del mundo. Al incluirla en el linaje del Mesías, el cielo nos está enviando un mensaje contundente. No hay pasado tan oscuro que la gracia no pueda iluminar, ni pecado tan profundo que la redención no pueda alcanzar. Rahab dejó de ser la mujer de las sombras para convertirse en la antepasada del rey David y finalmente del Rey de Reyes. Su vida es la prueba viviente de que Dios no busca currículums impecables, sino corazones que se atrevan a creer en lo imposible. Al cerrar este relato de 26 minutos, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. Si alguna vez has sentido que tus errores son demasiado grandes o que tu origen te impide alcanzar un propósito divino, recuerda el hilo escarlata de Rahab. Dios sigue buscando a los improbables para cumplir sus planes eternos. Su historia no es solo una leyenda antigua, es una invitación actual para que confíes en que tu final puede ser glorioso, sin importar cómo haya sido tu comienzo. Gracias por acompañarnos en Fe, que transforma. No olvides compartir este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete para seguir descubriendo las verdades que transforman vidas. Que la fe audaz de Rahab te inspire a dar el paso hacia tu propia redención. Hasta nuestro próximo encuentro bajo la luz de la palabra. Amén.